Buenos días para todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por conectarse con nosotros el día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestro webinar. El objetivo principal de este espacio es poder alimentar y ampliar los conocimientos de todas las personas que nos acompañan el día de hoy y poderles compartir nuestras experiencias frente a todo lo relacionado con la gestión frente al control de costos. Nuestro conferencista invitado el día de hoy, quien ya se encuentra conectado con nosotros, es José Gross. José es arquitecto, especialista en urbanismo y en gestión empresarial, con más de 9 años de experiencia implementando nuestro módulo 5ADPRO en empresas del sector constructor infraestructura. Doy paso finalmente a nuestro invitado para iniciar con nuestro webinar. Hola José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dayana, muy buen día para todos. Muchas Buenos gracias. días. Perfecto, iniciaremos esta presentación con una frase que luego profundizaremos en las diferentes rutas, opciones e informes de nuestro módulo ALPRO, submódulo Control. Nos dice Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar simplemente no se puede mejorar. Básicamente esta frase es lo que nos lleva a nosotros a un criterio de control de costos, enfocándonos claramente al sector constructor e infraestructura, sin desestimar que muchos de nuestros clientes cada vez son más quienes adquieren 5 Alpro para gestión y control de presupuestos de modelos diferentes o ajenos a la construcción. Así que en las diapositivas que siguen y en la interacción que tendremos dentro de Alpro, pues vamos a hablar no solamente de nuestros costos directos, costos indirectos, cuando nos enfrentamos a un proyecto de construcción, sino que abordaremos también los conceptos del OPEX, el CAPEX. Son dos tipos, dos terminologías bastante empleadas por nuestros clientes que se encuentran actualmente en concesiones 4G, 5G, y también abordaremos en los conceptos de los costos fijos y los costos variables. Finalmente, hable de costos directos, indirectos, OPEX, CAPEX, fijos, variables, todo redunda a tener una estructuración presupuestal. Para nosotros en Alpro, como módulo de administración de proyectos de construcción, nos debemos básicamente a esto, a un presupuesto. Contenido, estos van a ser nuestros cuatro, permítanme un minuto, estos van a ser nuestros temas centrales del webinar de hoy. Primer punto, el presupuesto, lo que venía comentando, sin importar los tipos de costo o la envergadura del proyecto que vayamos a controlar en Alpro, lo primero que nos debemos plantear como empresa, como compañía, constructor, consorcio, concesión, es tener una estructura de costos detallada que nos permita conocer qué es lo que vamos a hacer, adelantarnos un poco a diferentes escenarios, a diferentes panoramas de básicamente valores, cantidades, todo el tema de la inflación que pues estamos en este momento experimentando como país. Entonces, punto uno, el presupuesto inicial que contiene los costos, cualquiera de los 6, 7, 8 costos antes descritos, el presupuesto inicial que contiene los costos de nuestro proyecto. Este presupuesto inicial es para nosotros la línea base del control presupuestal. Más adelante, cuando comencemos a interactuar con los diferentes informes de nuestro módulo ALPRO, submódulo control, control del proyecto, el informe de seguimiento, el informe de consumo, el informe de ejecución, etcétera, 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 vamos a ver que se nos presentará siempre una primer columna con ese concepto, el presupuesto inicial o simplemente presupuestado. ¿Qué seguiría acá? La revisión de nuestros conceptos de control. Vemos como equipo de consultoría y puntualmente en mi experiencia ya, como lo comentaba Dayana, 9 años, más de 9 años en 5 como consultor, en este espacio de tiempo he acompañado cerca de 87, 88 implementaciones en Colombia, en Panamá, en Ecuador, últimamente en la República Dominicana. Y lo que vemos siempre desde consultoría es que no se tienen claros los conceptos de control. Si no tengo claros los conceptos de control, el ERP que estoy manejando del sistema integrado de gestión empresarial que día a día estoy alimentando, pues va a ser
difícil, va a ser realmente un trabajo muy fuerte llegar a un análisis y a determinación de informes dentro de la herramienta. Entonces, básicamente los conceptos de control que nosotros vamos a profundizar, vamos a recordar o vamos a tocar para quienes nos acompañen por primera vez serán el presupuestado. Ese será para nosotros ese presupuesto inicial. El proyectado, para nosotros el proyectado es la suma de mi presupuesto inicial más todos los ajustes que hasta determinada fecha de corte se hayan realizado. Les pongo un ejemplo muy simple. Tengo un presupuesto de 1.100 millones de pesos. Resulta que he hecho ajustes por 100 millones. La sumatoria de estos 1.100 más 100 millones, 1.200 millones de pesos, ese será mi valor proyectado en ese momento de consulta. Hablaremos también del asegurado, el invertido, el ejecutado, el consumido y el facturado, que son en esencia los 8 conceptos con los cuales construimos nosotros en control cerca de 378 informes distintos, y hablo de 378 informes por todas las variaciones y filtros que estos pueden contener. Ese será entonces nuestro punto 2. Punto 3, inversión por tercero y Estado. Es un informe de suma importancia porque no solo se concentra en lo que está pasando a nivel de administración de proyectos de construcción en nuestra obra, en nuestros proyectos, sino que el informe de inversión por tercero y Estado nos conecta con el módulo administrativo y financiero de nuestro ERP para alar, para traer de allí información contable. Básicamente esa información contable redunda en dos hechos: las cuentas por pagar y los comprobantes de egreso. Y una información de cruce que tiene que ver con los anticipos que nosotros como Alpro hemos generado para nuestros proveedores, para nuestros contratistas, versus los anticipos que contablemente se encuentran registrados. Ese será nuestro punto 3. Y por último, informes gráficos de control. Para llegar a ese apartado gráfico, pues yo voy a conocer o debo entender como mínimo lo que se aborda en el punto 2, que son los conceptos: presupuestado, proyectado, asegurado, comprado, contratado, consumido, etc. ¿No? Voy a pasar en este momento, voy a pasar en este instante a la herramienta y trabajaremos nosotros en el módulo Alpro Proyecto. Para este webinar fue creado el proyecto Gestión y Eficiencia en el Control de tus Costos. Pues fíjense que vamos a hablar de gestión y eficiencia en control de costos, pero el primer punto que yo abordé, en lo que me concentré iniciando este webinar, fue el presupuesto. ¿Y por qué? El motivo es muy simple. Sin presupuesto, sin una estructura presupuestal detallada, coherente y organizada, pues difícilmente podremos realizar un control de costos. Vamos entonces a profundizar en el submódulo de presupuestos, puntualmente elaboración de presupuestos EDT. Para quienes nos acompañan en este webinar, esta es nuestra versión actual de presupuestos, elaboración de presupuestos EDT, que hace alusión a las estructuras de desglose o estructuras de descomposición del trabajo. Corresponde a nuestro boletín Alpro número 101, elaboración de presupuestos EDT. Y hago aquí un paréntesis para todos los que nos escuchan en este instante: Alpro como módulo de administración de proyectos tiene publicado y vigente hasta el boletín número 120. Entonces les hago también una invitación para que a través de los coordinadores de cada uno de sus módulos o administradores del sistema ERP al interior de sus empresas validen en qué boletín se encuentran y pues hagan la solicitud de aquellos boletines que mensualmente estamos publicando para que siempre se encuentren actualizados. Pues por parte de presupuestos, elaboración de presupuestos EDT. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Un presupuesto muy simple, muy sencillo. Tenemos un valor presupuestal de 1.118 millones de pesos. Entonces, aquí vamos a aterrizar el primer concepto. Para poder hacer una gestión eficiente o un control de costos acertado, debo tener un presupuesto. Para nuestro caso, es el presupuesto 521.118 millones de pesos.
Este valor que estamos viendo nosotros en pantalla es el que vamos a conocer como el presupuesto o presupuestado. Va a ser para nosotros el presupuesto inicial, nuestra línea base de control de costos. Entonces, el paso a seguir aquí, ¿cuál es? Tengo ya el presupuesto de mi proyecto. Vamos a hacer una revisión muy breve de qué se compone esta estructura presupuestal. Por ejemplo, acá estamos hablando que un mismo presupuesto contiene costos directos, costos indirectos, costos comerciales, gastos generales. Dependiendo de la estructuración que yo desee y de la forma como vaya a controlar versus el número de usuarios, es decir, mi recurso humano del cual dispongo para controlar y para alimentar el sistema, yo tengo dos opciones como empresa. La primera, que es este caso, es un presupuesto muy simple en el cual en un solo proyecto, proyecto 521, voy a controlar tanto los costos directos, los costos indirectos. Ahí mismo voy a controlar costos comerciales y gastos generales, pero en proyectos de mayor envergadura, pues perfectamente yo puedo separar esto en 4 presupuestos. Un presupuesto dedicado al costo directo, otro presupuesto dedicado al costo indirecto, otro presupuesto de costo comercial, otro presupuesto de gasto general. Entonces miren que acá, partiendo del reconocimiento de costos que vamos a controlar, en qué vamos a incurrir nosotros para la ejecución de ese proyecto, para la ejecución de esa obra, puedo perfectamente trabajar un único presupuesto o puedo llegar a manejar X número de presupuestos. Alpro me va a permitir ambas opciones y ambas opciones son totalmente viables para el control en nuestro Alpro. ¿Listo? Entonces, el paso aquí a seguir, ¿cuál es? Tengo un presupuesto, como hablábamos, para nuestro ejemplo, 1.118 millones de pesos. Vamos a fijar este presupuesto. Dentro de la que vamos a hablar también en el webinar, se trata de traer acá las buenas prácticas de consultoría, es decir, lo que día a día vivimos con todos nuestros clientes. Entonces, luego que tengo mi presupuesto, mi estructura presupuestal, luego que este presupuesto ha sido revisado, ha sido validado al interior de mi empresa, lo que yo debería hacer es dirigirme a Alpro, un módulo mantenimiento, menú proyecto, en donde encontraré la opción de fijar presupuestos EDT. Voy a filtrar mi proyecto, proyecto 521, voy a consultar y me dice que en este momento el proyecto cuenta con una única versión. Voy a poner un poco en contexto este tema de las versiones. Cuando nosotros lanzamos el boletín de presupuestos EDT, estructuras de desglose de trabajo, trae consigo la posibilidad de manejar en un mismo proyecto 2, 3, 4 versiones, 5 versiones. He visto en muchos clientes hasta 9 versiones de un mismo presupuesto. Lo que ocurre es que al momento de enviar a ejecución, pues Alpro me va a solicitar, bueno, ¿cuál de estas 3, 4, 5, 8, 9, cuál versión de estas es la que vas a enviar a ejecución? ¿Listo? Al momento de fijar el presupuesto de T, estamos fijando todas las versiones que previamente hayamos trabajado, hayamos elaborado. Entonces, en este caso, pues yo cuento con una versión por defecto. Al momento de fijar presupuesto, pues va a quedar fija esa única versión. Pero si fueran 4, 5, 6, 7, 9 versiones de este proyecto que bauticé como gestión y eficiencia en el control de tus costos, al momento de fijar, todas las versiones contenidas en este proyecto quedarán fijas también. Y a partir de ese instante, se alimentará la auditoría indicándome que el usuario José Gross ha realizado o ha llevado a cabo una acción de fijado. ¿Cuándo lo hizo? 25 de abril del 2023 a las 10:50 de la mañana. Entonces, miren, no hemos pasado al submódulo de control, pero estamos haciendo una antesala. ¿Qué debo yo preparar para poder llegar a una gestión eficiente de costos en mi empresa? Primero, como lo vimos, el presupuesto partiendo de una estructuración de tipos de costos, un reconocimiento de costos
y lo que ustedes pues manejan, lo que ustedes dominan, que son claramente los capítulos, subcapítulos, niveles intermedios, ítems, análisis de precios unitarios con sus respectivos insumos. Pero pues este webinar no tiene como objetivo llegar hasta ese detalle del insumo o del APU en una composición presupuestal. Dos, lo que acabo de hacer, fijé mi presupuesto EDT para el caso proyecto 521 que contiene el presupuesto, gestión y eficiencia en el control de tus costos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Cuando nos dirijamos nuevamente a Altro Presupuestos, elaboración de presupuestos EDT, nos vamos a encontrar en la parte superior un candado y si ingreso a la zona de trabajo EDT, lo que va a suceder de aquí en adelante es que todas las opciones que hace 3 minutos estaban en color negro, ahora pasaron a color gris. ¿Qué nos está indicando ese color gris? Que nos encontramos en modo de lectura, es decir, puedo leer, puedo visualizar costos directos, puedo al momento de ingresar a costos directos ver mis capítulos que se encuentran presupuestados en segundo nivel, preliminares, por ejemplo, y llego hasta el ítem campamento provisional, pero aquí no me permite cambiar la unidad de medida, no me va a permitir cambiar la cantidad, no me va a permitir cambiar los valores unitarios que he preparado, los APUs, porque justamente este presupuesto se encuentra fijo. ¿Listo? Y ya con esto, lo que voy a hacer es recargar, actualizar. Aquí también se nos alimentará una auditoría con el usuario y la hora en la que se lleva a cabo esta acción. Y pasaremos ahora sí a nuestro submódulo Altro Control. Voy a retomar la presentación que nuestra área nos había preparado. Entonces, estábamos aquí en presupuestos, se fijó el presupuesto, pasamos a control. Entonces, dentro de nuestro control, como usuarios de Altro, controladores de costos, controladores de presupuestos, área de costos y presupuestos, o como se determine este cargo o perfil en cada uno de nuestros 1.544 clientes que operan a diario el sistema, es lo que yo debo conocer como mí. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este instante? Vamos a hacer una revisión de estos conceptos de control para luego pasar a los informes de control de nuestro Altro. Arrancamos entonces con el proyectado. ¿Qué es para nosotros el proyectado en Altro? El presupuesto inicial, el que ingresamos por elaboración de presupuestos EDC, el mismo que acabo de fijar. Entonces, nuestro proyectado es la suma de este presupuesto inicial más todos los ajustes que tengan lugar por el submódulo de proyecciones, bien sea a través de ajustes directos, ajuste por ítem, ajuste por insumo, ajuste por especificación de unitarios, uno de los que más usan, ajuste por cantidad de actividad, ajuste por asegurados, ajuste por consumidos, o un preajuste que ha sido aprobado. Y de nuevo, para que estemos todos en contexto, desde ese submódulo de proyecciones, yo tengo dos formas de operar los ajustes. La forma directa, Altro proyección ajustes, donde bajo esa funcionalidad no necesito que nadie me apruebe, sino que basta con generar control. O la segunda forma de trabajo, que son los preajustes, que básicamente esto lo diseñamos, lo estructuramos para que el preajuste se realice desde obra, desde campo, desde sitio, y un usuario o un equipo se encargue de aprobar esos preajustes por cantidad, esos preajustes por especificaciones de unitarios, esos preajustes por actividades terminadas. Y una vez aprobado un preajuste, se convierte en un ajuste y afecta a nuestro proyectado. Entonces, para concluir, ¿qué es el proyectado? Una suma. Mi presupuesto inicial más todos los ajustes o mi presupuesto inicial menos los ajustes negativos que lleguemos a realizar. Porque no podemos desconocer que los ajustes pueden ser tanto positivos como ajustes negativos. Será entonces nuestro primer concepto. Pasamos al concepto del consumido.
Entonces el concepto del consumido resulta que ¿cómo consumo yo? Bajo diferentes movimientos que llevo a cabo en Alpro. El básico, el típico, la salida de almacén. Cada vez que yo realice una salida de almacén, estoy afectando el consumido, estoy alimentando el consumido de ese proyecto. Cada vez que hacemos un corte de obra, estamos afectando, estamos alimentando el consumido. Y digamos que para una empresa que cuente básicamente con el módulo Alpro, solamente con el módulo Alpro, eso sería el consumido. Las salidas de almacén más los cortes de obra, menos los reintegros a obra, menos los descuentos menor valor. Esos descuentos menor valor son los que aplicamos en las actas generales, en las actas por grupos, en las actas todo costo. Eso sería. Pero cuando yo hablo que una empresa, una constructora, un consorcio, una concesión, tenemos hasta clientes en este momento del sector petrolero, del sector hidrocarburos, cuando la empresa, vamos a dejarlo en la empresa, cuando la empresa además de Altro adquirió otros módulos como el módulo administrativo y financiero o como nuestra solución de nómina llamada Bitácora, aquí el concepto del consumido crece. ¿Por qué? Estábamos en que el consumido son las salidas más los cortes, menos los descuentos, menos los reintegros. Listo. Pero si yo tengo el módulo administrativo y financiero, puedo hacer uso de una funcionalidad conocida como cuentas control, que estas cuentas control también afectarían, alimentarían el consumido. Y si además como empresa yo adquirí la solución Bitácora, por donde manejo mi nómina, y el módulo financiero, por donde liquido y pago la nómina, se integra esto a Alpro para poder recibir esa nómina que se encuentre liquidada y llevarla a Alpro, afectando de esa forma el consumido de mi obra. Voy a poner un ejemplo. La nómina de mi obra son 50 millones de pesos. Listo. Se hace todo el proceso por bitácora, se genera la transmisión, se genera la liquidación, se genera todo el flujo en el módulo administrativo y financiero. Y luego Alpro hace las veces de receptor, recibe esa nómina de 50 millones de pesos. En ese momento que mi proyecto reciba esa nómina por un valor ejemplo de 50 millones de pesos, el consumido automáticamente aumentará, subirá 50 millones de pesos y me permitirá de hecho llegar a conocer el detalle de esa nómina, a qué empleados corresponde y conocer sus IBL o ingresos base de liquidación. Entonces, fijémonos cómo acá en este webinar, en este momento del webinar, estamos explicando un concepto de control que es clave, que es vital, el consumido o consumo de nuestras obras, que lo componen las salidas más los cortes, más cuentas control, más nómina control, menos reintegros, menos descuentos, menor valor. Pasamos al ejecutado. ¿Qué es para nosotros el ejecutado en alto? Y es un punto que presenta normalmente mucha confusión en los procesos de implementación, en los procesos de consultoría. Resulta que el ejecutado para nosotros en Alpro se alimenta sí y solo sí como usuarios hemos llevado a cabo actas o hemos realizado actas de avance estándar del submódulo de ejecución. ¿Listo? Allá en el submódulo nuestro de ejecución contamos con la opción actas de avance estándar. Solo cuando yo realice actas de avance estándar, estaré alimentando el ejecutado o la ejecución en mi proyecto. ¿Qué significa eso? Que si como empresa o como obra tomé la decisión de no elaborar actas de avance estándar de su módulo de ejecución, lo que me voy a encontrar que es que el ejecutado de mis proyectos siempre será 0 pesos, 0.0 valores, 0%. Y es uno de los temas que mayor nivel de soporte nos genera. Señores 5, ¿por qué en este proyecto el ejecutado me está arrojando 0? Señores 5, ¿por qué en esta obra, en este consorcio, me está arrojando un ejecutado de 0? ¿Cuál es la respuesta? No se elaboró un acta de avance estándar. Conclusión, el ejecutado en Alpro se alimentará si alimentamos y realizamos, si elaboramos un acta de avance estándar.
Hoy día, en nuestra versión 2023, las actas de avance estándar se pueden hacer de tres formas. Tenemos tres métodos distintos para elaborar actas de avance estándar para alimentar ese ejecutado. La primera, que la mayoría conocen, que son las actas de avance estándar directas, donde yo ingreso el capítulo, el ítem, y de forma cuantitativa o cualitativa ingreso el porcentaje y cantidad de avance. Estas es las que conocemos prácticamente en todas las empresas. La segunda, que son las actas de avance estándar por pivot o pivoto. Y ese concepto del pivot, yo lo trabajé en otras casas de software de construcción donde me encontré, bueno, donde me encontraba trabajando antes de 5, también manejaban ese concepto del pivot. El pivot para nosotros va a ser el insumo representativo del consumo de un ítem o actividad. Les pongo un ejemplo. Tengo un ítem o una actividad de cimentación que se compone de 10 insumos. En esos insumos yo puedo tener material, equipo, herramienta, mano de obra. Yo como usuario voy a marcar el que considere sea el insumo representativo del consumo de ese ítem. Ejemplo, resulta que marqué el insumo 666 como el insumo pivot o representativo del consumo. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro astro? Cada vez que se le haga un corte o cada vez que se le haga una salida de almacén a ese ítem donde se involucre ese insumo 666, el sistema va a alimentar un repositorio para que nosotros una vez a la semana generemos un acta automática de avance donde él va a leer ese insumo 666, qué cantidades y valores movió en salidas de almacén, o ese insumo 666 que yo marqué como representativo, qué cantidades y valores movió en un acta general o en un acta por grupos o en un acta todo costo, y con esto de forma o bajo el método del prorrateo le dará avance alimentando el ejecutado de mi proyecto. O sea, ahí van dos métodos, el método directo, el método pivot. Y el último, que está asociado, está ligado a nuestra nueva versión de programación y es poder generar actas de avance estándar desde el porcentaje de ejecución que yo haya registrado en mi programación de obra. Lo que sucede es que para poder llegar a emplear ese último método, puntualmente mis clientes, quizás solo 8 o 9 de mis clientes se encuentran usando este tercer método, y es porque debo primero contar con la última versión de programación. Segundo, tuve que haber elaborado mi programación o haberla importado desde Project o haberla hecho desde cero, pero debo tener una programación en AdPro, programación del proyecto. Debo contar con un cronograma de programación de obra donde en la columna ejecutado, porcentaje de ejecutado, registro unos avances diarios, semanales, catorcenales, mensuales. Ejemplo, resulta que registré para estas tareas de capítulo cimentación un avance del 100%. Queda eso en un repositorio también. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a hacer mi acta de avance estándar, entonces ahí ya tendré tres formas. Uno, directa, la manual. Dos, desde el insumo pivot. Tres, desde el porcentaje que registré como ejecutado en mi programación de obra. Cualquiera de los tres van a dar el mismo resultado, que es alimentar el ejecutado o ejecución de nuestros proyectos. Pero en conclusión, y para pasar al siguiente concepto de control, si yo como empresa, como constructor, no hago actas de avance estándar del submódulo de ejecución, pues simple y sencillo, mi ejecutado será cero, mis informes de ejecutado darán cero, 0%, 0 pesos, no ejecutado. ¿Listo? Pasamos al concepto más simple, más sencillo, que es el asegurado. ¿Qué es el asegurado para nosotros en el módulo de administración de proyectos de construcción alto? El asegurado es una suma, es la suma de mi comprado más mi contratado. Entonces vamos a desglosar. Asegurado es la suma del comprado más contratado. ¿Qué es para nosotros el comprado? La suma de todas las órdenes de compra que usted ha hecho en su proyecto. Y aquí entra un tema de las aprobaciones. Muchas veces en los procesos de consultoría o en las sesiones virtuales que pues estamos llevando a cabo, porque pues 5 se hizo amigo 100% de la virtualidad. José, pero
Si no han hecho la aprobación de la orden de compra, ¿me alimenta el asegurado, José? Pero si la orden de compra se encuentra preaprobada, ¿me alimenta el asegurado? Y la respuesta a ambas preguntas es sí. Una orden de compra de nuestro submódulo almacén, estoy hablando, una orden de compra desde que nace en estado generada, salvo que tengamos alguna condición específica parametrizada en la empresa, pero en el 97% de nuestros clientes, una orden de compra nace en estado generada. Desde ese estado generada, la orden de compra va y alimenta al asegurado. Conclusión, la suma de todas mis órdenes de compra, sin importar su estado, alimentarán el concepto del comprado. Y ahora nos pasamos a contratos. Ahí la historia cambia un poquito. Resulta que nosotros en el submódulo de contratos hacemos contratos, valga la redundancia, generales por grupos y a todo costo. Voy a dejar en stand-by los primeros y voy a traer acá los contratos por grupos y los contratos por costo. Siempre que hacemos un contrato por grupos, desde que lo creamos, alimenta al asegurado. Siempre que hacemos un contrato a todo costo, desde que lo creamos, alimenta al asegurado. ¿Qué pasa entonces con los contratos generales? Resulta y pasa que un contrato general, en el momento que lo creo, y para contexto de todos, el contrato general yo siempre lo he visto como una bolsa de dinero. El contrato general tiene un contratista, tiene un valor, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, y tiene una fecha de inicio, fecha fin. Pare de contar. No es más el contrato general. Por tanto, el contrato general no tiene una afectación presupuestal, no tiene una afectación de control. Solamente cuando de este contrato general hayamos hecho actas generales, ahí sí, cuando un contrato general tenga actas generales, ahí afectará y afectará muchos conceptos. Hice mi contrato general, tengo actas generales, valga la redundancia, de ese contrato general. Me va a afectar ahí sí el asegurado, pero además me va a afectar el consumido, porque un acta general finalmente pasa a ser un corte, y además me va a afectar el invertido, que es el concepto que abordaremos a continuación. Pues entonces, para concluir, ¿qué es el asegurado? Es la suma de mi comprado. Todas las órdenes de compra que haya hecho, más la suma de mi contratado. Todo contrato por grupos, todo contrato, todo costo, y aquellos contratos generales que ya cuenten con actas generales. Teniendo uno claro de esto, ese escenario que se plantea acá a nivel de revisión de conceptos de control, pasaremos al invertido. El invertido es el concepto que mayor número de documentos o movimientos propios de ADPRO afecta. Entonces, lo primero, cuando hablamos de invertido, debemos traer acá las entradas de almacén. Cada vez que yo hago una entrada de almacén, estoy afectando el invertido. Cortes de obra, invertido. Los saldos de anticipos. Entonces, nosotros hablamos de saldos de anticipos a terceros. Ese es el concepto que empleamos a nivel del ERP. Pues resulta que los terceros pueden ser proveedores, los terceros pueden ser contratistas. Aquí simplemente los llevamos a un solo nombre. Saldos de anticipos a terceros. Vamos a seguir aquí con la suma. Entonces, ¿qué llamamos en la suma? Las entradas de almacén alimentan invertido. Los cortes de obra alimentan invertido. Los saldos de anticipos terceros, sea proveedor contratista, alimentan invertido. Que además yo hice una operación por cuentas control porque cuento con el módulo ADPRO y el módulo financiero. La integración con cuentas control también me afecta el invertido. Que además de ADPRO contamos con la solución bitácora donde tenemos la nómina y tenemos la nómina integrada con ADPRO, o sea que esa integración llamada nómina control o nómina bitácora también nos afecta el invertido. Las entradas por traslado, resulta, voy a poner como ejemplo, voy a traer simplemente aquí un ejemplo, que nos encontramos en la ciudad de Ibagué, constructora, proyectamos y edificamos, y estamos construyendo 2 hoteles, y un hotel le traslada material al otro hotel, hotel A, hotel B, 2 proyectos, 2 obras de ADPRO. Pues resulta y pasa que esa entrada por traslado con la que le recibo material al hotel A es para nosotros inversión, es invertido, suman la inversión al proyecto que hace la entrada por traslado y disminuyen la inversión del proyecto que hizo la salida por traslado. Y tenemos el escenario de las notas en valor. Si estas notas son positivas, pues van a afectar positivamente el invertido. Si por el contrario estas notas son negativas,
pues van a afectar de forma negativa mi invertido. ¿Listo? Vamos entonces a pasar a la herramienta para ver esto un poco más aterrizado. Entonces, el informe donde podemos decir que se consolidan todos estos informes de control, todos estos conceptos, perdón, todos estos conceptos de control que estaba hablando, es el primero. AdPro Control, control del proyecto. Y de una vez les hago una invitación, les extiendo una invitación a que revisen en su submódulo de control, que cuenten como mínimo con el control del proyecto, control de proyección, control de programación, control de inventarios, control de inversión, seguimiento macroproyecto Excel, el informe de inversión por tercero de estado y el informe gráfico, porque esos que acabo de nombrar son nuestros informes estándar del submódulo de control. Los otros dos que ustedes ven en la parte inferior ya depende si soy una empresa que cuenta con el módulo o la solución de nómina bitácora. ¿Listo? Pero como estándar, desde control del proyecto hasta informe gráfico, deberíamos tener en este momento en nuestra base de datos. ¿Listo? Pasaré al primero, control, control del proyecto. Entonces, fijémonos cómo cada uno de los conceptos de control que expliqué en la diapositiva de PowerPoint se convierte acá, voy a escribirlo, se convierte acá en un tipo de informe. ¿No? Un tipo de informe. Así las cosas. Cuando yo estoy, por ejemplo, en tipo de informe, ¿qué me encuentro? Me va a desplegar los conceptos que acabamos de ver. Consumido, ejecutado, contratado y comprado, inversión. ¿Por qué no menciono los otros? Porque los otros son simplemente formas de visualizar la información teniendo claro mis conceptos. Pero mis conceptos aquí realmente consumido, ejecutado, contratado y comprado y el de inversión. Vamos a ver de cada uno el informe más representativo, el informe más usado por nuestros clientes día a día. Entonces arrancaremos por el tipo de informe consumido. Opción, ¿cómo quiero visualizarlo? Son demasiadas las opciones de consulta. Ni siquiera en un espacio de 2 días abordaríamos todos los informes. Y como lo menciono, cuando me encuentro en un proceso comercial o cuando me encuentro en una reunión inicial o ya puntualmente llevando a cabo esta capacitación de control o como muchos de nuestros usuarios hoy día en la plataforma 5 Academic encuentran el curso de control de costos, pues mencionamos los principales, los informes básicos, los más visitados. Para nuestro caso, capítulos detallados y como es debido, genero control en la parte inferior. Miren que es una práctica muy simple, pero que se debe llevar a cabo. Generar control previo a consultar. Listo. Voy a ubicar acá un momento mi informe. ¿Y qué es lo que me encuentro? Presupuestado. Entonces vamos a traer aquí, vamos a aterrizar cada uno de los conceptos que explicamos. Presupuestado. Mi presupuesto inicial para este proyecto de gestión y eficiencia en el control de tus costos, tengo un presupuestado, un presupuesto de 1.118 millones de pesos. Dejemos la cifra ahí, 1.118 millones de pesos. Proyectado, ya que aquí él ya está sumando el presupuestado, los 1.118 millones, más los ajustes que hasta el momento se hayan realizado, o los preajustes que hasta el momento se hayan realizado y que a la vez hayan sido aprobados. Miren que me arroja un proyectado de 1.119 millones de pesos. Ahí ya tenemos una diferencia. Tengo aquí el presupuestado, aquí ya el proyectado está por encima. Estábamos hablando de consumo, entonces él me separa los documentos ADPRO y los documentos ERP, ya les digo por qué la distinción, me separa los documentos que generaron, que originaron ese consumo. Entonces me dice, mire, por parte de actas, me dice que por parte de actas, su consumo es de 39.927.000. Ok. Por parte de salidas, salidas de almacén, su consumo son 7.456.000 pesos. Ok. Y ese sería el escenario básico. De las actas y las salidas suman a mi consumidor.
Contabilidad. Esta columna contabilidad solamente nos aplicaría bajo dos escenarios funcionales. Primer escenario, yo cuento o en mi empresa contamos con el módulo administrativo y financiero. Y segundo escenario funcional, hemos llevado a cabo una parametrización de cuentas control. Cuando se dan esos dos escenarios, que tengo el módulo AIF y además he llevado a cabo una operación de cuentas control, se alimentará la columna de contabilidad. Siguiente columna, nómina. Esa siguiente columna nómina obedece también a dos escenarios funcionales. Primero, cuento con la solución de nómina llamada bitácora. Voy a escribirla acá. Bitácora. Pero además de contar con la solución de nómina llamada bitácora, he hecho un proceso de nómina, de transmisión, de liquidación y en alto un proceso de recepción. He recibido esa nómina y esa nómina me ha afectado el proyecto 521 y me ha afectado X tipos de costo o X capítulos o X ítems. Cuando sean esas dos condiciones, pues vamos a ver alimentada la columna de nómina. Siguiente columna, resta. Vean que hasta el momento hemos hablado de los conceptos o documentos que suman al consumidor. Ahora, ¿qué disminuye? ¿Qué resta? Las devoluciones obra. Si se ha efectuado, si se ha practicado una devolución, vamos a ver este valor restando al total consumido. En este caso, 164.000 serían menos 164.000. La columna de equipos, esta columna de equipos también obedece a dos condiciones funcionales. Primer condición funcional, como empresa. Voy a poner ahora otro ejemplo. Nuestros amigos aquí en Bogotá, Mario Alberto Huertas Cotes, o nuestros amigos de Construcciones Planificadas, o nuestros amigos de Constructora Colpatria. Resulta que contamos además con el módulo de maquinaria y equipos. Primera condición funcional, contamos con el módulo de maquinaria y equipos. Segunda condición funcional, en el módulo de maquinaria y equipos se ha llevado a cabo una OT, una orden de trabajo, y pues bajo toda una parametrización, esta OT está afectando el proyecto 521, el capítulo número tal, el ítem número tal. Es decir, solo bajo estas dos condiciones tendríamos nosotros datos, tendríamos alimentada la columna equipos. ¿No? Pero volvemos a un escenario muy básico, donde yo solamente cuento con ACPRO. ¿Qué tendría entonces alimentado por concepto de consumido? La columna de actas. Pueden ser actas generales, pueden ser actas por grupo, pueden ser actas todo costo. Aquí no sé si son generales, grupo, todo costo. Aquí simplemente sé que son actas. Salida y devoluciones obra. Esto me va a arrojar un total consumido. Permítanme un minuto. Listo, retomemos. Me confirma, por favor, Adriana, en el audio si... Te escucho un poco entrecortado. Hola, ¿me escuchas, José? Cambio del dispositivo del audífono. Se me confirma, por favor. Ya te escucho. El audio habilitado nuevamente. Ahí te escucho, ¿tú me escuchas? Sí. Perfecto. Listo, retomo. Total consumido para este caso, para esta obra, en este momento que estoy haciendo la consulta, que genere control, me arroja que el proyecto Gestión y Eficiencia en el Control de tus Costos tiene un consumo o un consumido de 47.218.718 pesos con 73 centavos. Dejemos el consumo en 47.218.000 pesos. También la importancia de conocer los conceptos para poder tomar decisiones cuando yo hago el análisis o simplemente cuando hago la revisión de un informe como este, consumido. Vamos a pasar a los siguientes. Menú de filtros. Tipo de informe ejecutado. Y como decimos coloquialmente, para la muestra un botón. En este proyecto Gestión y Eficiencia en el Control de Costos,
voy a generar control en este instante y voy a proceder con la consulta y vamos a ver qué sucede. Me está indicando que mi valor ejecutado para el proyecto Gestión y Eficiencia es de 38.414.000 pesos. Pero, como se ha mencionado, el valor ejecutado se alimentará si nosotros en Alpro hacemos uso de las actas. Voy a ir escribiéndoles acá en la parte superior, actas de avance estándar. ¿Qué significa ello? Solo si he hecho actas de avance estándar, sean directas por pivot o por programación, llegaré a alimentar este informe que estamos viendo en este instante, donde él está haciendo un cruce de información. Me dice, mire, su presupuesto, valor presupuestado, 1.118 millones de pesos. Ok, lo que presupuesté, lo que fijé. Su proyectado, en este momento su proyectado se encuentra en 1.119 millones de pesos. Ok, llevamos un proyectado de 1.119 que ya en este momento dista, ya en este momento está por encima de mi presupuestado. ¿Cuánto he consumido? Lo que vimos en el informe inmediatamente anterior, 47.218.000 pesos. Este es nuestro consumo. Y ahora, ¿cuál es el valor ejecutado según las actas de avance estándar que hayamos realizado? Valor ejecutado, 38.414.634 pesos. Dejémoslo en 38.414.000 pesos. Entonces, como les mencionaba, en varias ocasiones, en repetidos escenarios, el motivo de consulta es ¿por qué esta columna siempre me arroja un 0? ¿Por qué esta columna no me aparece con un valor unitario, con una cantidad ejecutada, con un porcentaje ejecutado? Y la respuesta es una sola, porque en ese proyecto donde estás viendo todo en 0, en cuanto a cantidad ejecutada, valor unitario ejecutado, valor ejecutado y porcentaje ejecutado, cuando ves en 0, es porque en ese proyecto no se han hecho actas de avance estándar. Entonces aquí también extiendo una invitación para que quienes nos están acompañando en este webinar revisen al interior de las empresas estas 3 metodologías que tenemos hoy día estándar para la elaboración de estas actas, que es directa por insumos pivot o desde programación, con la salvedad que en el tercer escenario, pues tienen que llevar a cabo la programación de obra en Alpro, cual además debería ser porque tendríamos el control de tiempos y por este lado, nuestro control de costos. Pasaré a la siguiente. Menú de filtros, contratado y comprado. Voy a establecer una fecha inicio o una fecha base de consulta. Por ejemplo, 4 de enero. Voy a generar el control y acto seguido consultaré. Listo. Voy a ampliar acá un poco. ¿Y qué es lo que tenemos? La suma que abordamos en la explicación del asegurado. Entonces, ¿qué es el asegurado? La suma del contratado más el comprado. Tenemos así una columna llamada valor contratado y otra columna llamada valor comprado. La sumatoria de estos dos, valor contratado más valor comprado, es lo que da lugar al concepto del asegurado. ¿Listo? Entonces, en esta no me voy a extender porque simplemente eso es una suma. El contratado más el comprado es el asegurado. Contratado, contratos grupos, contratos todo costo, contratos generales si cuentan con actas generales. Y el comprado, la suma de todas las OC, todas las órdenes de compra que se encuentren, sin importar su estado. José, tengo órdenes de compra generadas, tengo órdenes de compra preaprobadas, tengo órdenes de compra aprobadas, tengo órdenes de compra en proceso de entrega, tengo órdenes de compra completadas desde su estado inicial, que es el estado generado, tu orden de compra afectará el comprado. Y pasaré ahora, tipo de informe, inversión. Generaré control, consultaré y hablábamos hace un momento que es el concepto que mayor número de documentos o procesos involucra. ¿Listo? Entonces,
la forma más fácil de entender lo que es la inversión en Adpro, estando en el filtro, estoy en el menú de filtros, tipo de informe, inversión, opción por origen. Es conocer el origen de lo que nos hace inversión en Adpro. Para el caso puntual de este proyecto llamado gestión y eficiencia en el control de tus costos, me dice, mire, la inversión suya es de 53.261.655 pesos con 50 centavos. Se compone de actas por grupos, 7.102.000 pesos. Actas a todo costo, 32.824.000 pesos. Entradas de almacén, 8.334.000 pesos. Y hay por aquí un saldo de anticipo. Recuerden que los saldos podrán ser tanto de almacén, pues para ser amortizado contra mis entradas de almacén, o saldos anticipos de contratos para ser amortizado contra mis actas o cortes de obra. En este caso, es un saldo anticipos contratos por 5 millones. Si en esta valoración yo no tengo en cuenta los saldos por amortizar, pues tendríamos una inversión de 48.261.000, pero sería una inversión desvirtuada, porque no tendríamos entonces ese componente de el saldo por amortizar, que para este ejemplo son los 5 millones de pesos. ¿Listo? Me devuelvo al submódulo de control y estando en el submódulo de control, pasaré ahora al informe de inversión por tercero y estado, es decir, el tercer punto de nuestro webinar de hoy. Recuerden que son 4 puntos: presupuestos, conceptos y control del proyecto, informe de inversión por tercero y estado, y por último, el informe gráfico. Entonces pasaremos al punto 3 de 4. El informe de inversión por tercero y estado. Lo primero que debo conocer acá es inversión. Hablamos del concepto que se explicó minutos antes. Por tercero, tercero puede ser el proveedor, el contratista, inclusive cuando hablamos de la figura de caja menor, si yo, José Luis Grosparra, aparezco en una caja menor, también sería un tercero. En conclusión, todos somos terceros para un ERP, para un sistema integrado. Lo que pasa es que nos dividimos en proveedores, en contratistas, en empleados, en clientes, pero finalmente todos somos terceros. Y el Estado, resulta y pasa que cuando yo tengo esta palabra Estado, para nosotros en Alpro es fundamental la palabra Estado. Vamos a ingresar al informe, vamos a hacer clic sobre el botón llamado Generar control invertido. ¿Y por qué aquí el botón o la opción es generar control invertido y no solamente generar control? Porque resulta que no estamos llamando a la consulta solamente movimientos de Alpro, que es lo que hace el botón generar control que ustedes perfectamente conocen, sino que además estamos alimentando información del módulo administrativo y financiero bajo 3 líneas: las cuentas por pagar, los comprobantes de egreso. La cuenta por pagar y el comprobante de egreso, para el contexto de todos, pues son los documentos básicos de la contabilidad de cualquier empresa, sea uno constructora, sea uno consorcio, sea uno concesión. En toda empresa se generan, se gestionan cuentas por pagar y comprobantes de egreso. Y tercer línea, los saldos de anticipos. Entonces miren que yo hablo de un saldo de anticipo que me afecta a la inversión, pero también hablo de un saldo de anticipo contable. ¿Listo? Voy a generar y luego de ello voy a consultar. Aquí también importante, y como práctica sana, como práctica recomendada, generar y luego sí consultar. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en pantalla? Una tabla con una serie de conceptos en el encabezado y pues unos datos en la parte inferior. Entonces, vamos a ver la primera columna. Tercero, ya sabemos aquí que puede ser el proveedor. Todo proveedor con quien haya yo celebrado una operación de compra, entrada. Contratista, con quien haya celebrado una operación de contrato, acta, porque finalmente lo que nos va a alimentar la inversión a nosotros es esas entradas, esas actas, o con quienes hayamos hecho anticipos. ¿Listo? Invertido por causar. Entonces aquí me aparecen 3 columnas. Estas 3 columnas dan lugar al nombre del informe: informe inversión por tercero, primer columna, y estado, segunda columna. ¿Cómo así que por estado? Resulta que para nosotros en Alpro, siempre que
hacemos una entrada de almacén, hacemos un acta general, un acta por grupo, un acta a todo costo o simplemente un anticipo, el estado de ese documento es G, generado. Entonces, la primera columna G es el generado. Mi documento está generado. Pero, ¿qué ocurre para todos los que nos están escuchando hoy? Que un documento de Alpro, al nacer en estado generado, solamente afecta a Alpro, solamente lo puede ver Alpro. Pasa a un segundo estado que es programado, que es la columna P. La columna P de programado. En ese estado programado, ya viajan al módulo administrativo y financiero, pero, ojo, pero viajan al módulo financiero aquellos documentos, actas, entradas en estado programado para que en el módulo financiero se surta un proceso de provisión de costos de actas no facturadas o de provisión de costos de entradas no facturadas, actas o entradas sin factura, que es bajo un estándar de información financiera internacional, lo que conocen como NIF o IFRS, bajo el concepto de la provisión de costos no facturados. ¿Listo? Pero para nuestra afectación fiscal, finalmente el estado que importa, el estado que manda es el estado A, aprobado. Entonces resulta que yo tengo entradas de almacén o anticipos o actas generales o actas por grupo o actas todo costo. La he aprobado. En el momento que la he aprobado, viaja al módulo financiero y allí ya van a llegar a las opciones de generación cuentas por pagar actas, generación cuentas por pagar anticipos o generación cuentas por pagar entradas de almacén. En conclusión, hablamos de 3 estados. Todo documento de ADPRO, acta, entrada, anticipo, nace generado. Luego, como usuarios, llevamos ese documento a estado programado, o sea que lo programamos y posteriormente llevamos ese documento a estado aprobado. Aquí, por ejemplo, me indica que con el depósito Sander Limitada tengo 878.178 pesos en estado programado. Y por aquí, por ejemplo, con Ingeniería de Recursos del Medio Ambiente Limitada, tengo 8.206.170 pesos en estado aprobado. Entonces, ahí estamos viendo en vivo y en directo la afectación de los estados. Si yo quiero ver, por ejemplo, a qué corresponde esto de depósito Sander Limitada, hago clic y él me indica que tengo programado y que corresponde a la entrada de almacén 521, porque mi proyecto es el 521.00004, o sea que fue mi cuarta entrada de almacén de este proyecto 521 por 878.000. Y si por el contrario yo quiero ver a qué corresponden los 8.206.170 pesos de ingeniería de recursos, él me indica, ahí está, que eso corresponde al acta 2, o sea que es un acta, es un corte del contrato, C es contrato 521.003, listo, mi acta 2 del contrato 521.003 de gestión y eficiencia en el control de costos se encuentra aprobado, ¿listo? Luego de que estos documentos son aprobados, viajan al módulo administrativo y financiero a que se surta todo un proceso contable que básicamente corresponde a las 2 líneas que mencionaba yo minutos antes. La primera línea es el proceso contable o el flujo contable de la generación de la cuenta por pagar. Lo que nosotros vemos aquí como usuarios de Alpro bajo el concepto invertido con CXP, este CXP no es otra cosa que cuenta por pagar. ¿Qué significa? Que esto ya tiene cuenta por pagar en el módulo financiero, cuenta por pagar, cuenta por pagar. Esto todavía tiene un documento C por P, una cuenta por pagar. Si yo voy al primer registro o a los 2 primeros registros, encuentro que con Construeléctricos José H no hay ninguna cuenta por pagar. O encuentro que con AIS Construcciones tampoco hay cuenta por pagar. ¿Listo? Que se encuentra en ese momento en AIF. Invertido por CE. Ese invertido con CE corresponde a la segunda línea o el segundo documento contable, donde simplemente CE es para nosotros el comprobante de egreso. El comprobante de egreso que se debe surtir en toda contabilidad, sea o no usted constructor, sea o no usted un consorcio. Cualquier empresa debe surtir sus cuentas por pagar, gestionarlas, pagarlas, valga la redundancia, y
el resultado de ello o la traza de ello será un comprobante de egreso. Entonces, aquí me está mostrando que de todos estos movimientos que hemos hecho en Alpro, solamente uno ha llegado hasta ese flujo del comprobante de egreso propio del módulo administrativo y financiero. IVA en Alpro, correspondiente a IVA de entradas o actas. Y luego pasamos a la tercera línea. ¿Cuál es la tercera línea? Permítanme un minuto acá. ¿Cuál es la tercera línea? Los anticipos. Entonces, lo que él hace es mostrarme total invertido Alpro. Ya sabemos que el anticipo afecta al invertido o inversión de Alpro. Listo. ¿Cuál es el saldo de anticipos? Los 5 millones que vimos en el informe de control. Ahora se va para el módulo administrativo y financiero y va a revisar las dos cuentas contables. Estamos hablando de contabilidad, de plan único de cuentas. Se va para el módulo administrativo y financiero y va a revisar las dos cuentas contables que nosotros como usuarios configuramos para el saldo contable de almacén y para el saldo contable de contratos. Y aquí me va a mostrar para el caso de este tercero, me dice sí, según Adpro, tiene usted un saldo por amortizar. Saldo, hablamos de un valor por amortizar de 5 millones. Ok, se va para el módulo financiero y encuentra un saldo contable en la cuenta que se haya configurado de 5 millones de pesos. Perfecto. Diferencias, cero. Pero pueden pasar otros dos escenarios y es que encuentre saldo en Adpro, pero no contable. O un tercer escenario que lo vamos a ver aquí justamente y es que no encuentra ningún saldo en Adpro. Según Adpro, con este tercero no hay ningún anticipo por amortizar. Pero si se ha llevado a cabo una mala práctica desde el módulo financiero, registrar un anticipo, es decir, sin que este se origine de Adpro, sin que este parta de un proceso en Adpro, pues voy a ver un saldo contable de 6.801.967 pesos, pero en Adpro no tenemos absolutamente nada. Finalmente, al momento de la liquidación de un proyecto, al momento de la liquidación de una obra, pues esta columna de diferencias debería tendría que apuntar a cero. ¿Listo? Cuando no sucede, pues es porque tuvimos problemas con la gestión de los anticipos y lo que hemos visto en la mayoría de clientes es porque en un momento dado se generaron anticipos directamente por el módulo administrativo y financiero y no desde su flujo arrancando, empezando como un anticipo de Adpro. ¿Listo? Este informe, al igual que los informes de control, tienen la posibilidad de exportarse a Excel. Para el caso, me voy a la parte superior, opciones, y aquí voy a poder imprimirlo, exportarlo pues en Excel o directamente hacer una impresión en un documento PDF, un archivo portable de PDF. Vamos a hacer uno y uno. Vamos a decirle aquí exportar Excel. ¿Listo? Y en este caso lo que estamos haciendo es abrir una hoja de Microsoft Excel, que es lo que debo tener presente para todos los que nos acompañan hoy, que es un informe combinado. Aquí cuando yo hablo de un informe combinado o un informe mixto, es que no solo lo alimenta nuestro módulo de administración de proyectos de construcción ADPRO, el cual represento, sino que hay columnas que son alimentadas por el módulo administrativo y financiero, responsable de la contabilidad de nuestros proyectos. Entonces, de nuevo, para el caso, si podemos diferenciar las columnas de ADPRO y las de financiero, claro que podemos. En esencia, la columna F corresponde al módulo o a la integración con financiero. La columna H, la columna I, corresponde a integración con financiero. ¿Por qué? Porque no somos nosotros en Alpro quienes hacemos cuentas por pagar. No somos nosotros como directores de obra o como residentes o como almacenistas los que generamos un comprobante de egreso. Son procesos propios del módulo administrativo y financiero. Y la columna M, columna N, columna O, en las cuales hablábamos de los saldos, pero saldos contables. El resto de columnas pues corresponden a datos alimentados, suministrados, originados a nuestro o por nuestro Adpro. Voy a disminuir y ahora voy a hacer una prueba de impresión
exportándolo a PDF y vamos simplemente nosotros a hacer este proceso acá. Voy a llamarlo simplemente webinar y voy a guardarlo en este escritorio. ¿Listo? Y pasamos a control. Dejando esto claro, lo que vamos a hacer ahora es abordar el punto 4 de nuestro webinar. Este punto 4 de nuestro webinar de gestión y eficiencia en el control de tus costos hace referencia al apartado gráfico, que simplemente nosotros lo encontramos aquí como AdPro Control Informe Gráfico. Ingresamos, voy a disminuir un poco el zoom de la pantalla para poder visualizar todo el escenario completo. Entonces, lo primero, fecha de corte. Él por defecto me va a mostrar la información gráfica al día de hoy, 25 de abril del 2023, pero yo podría tomar una fecha anterior. Tipo de gráfica. Hablamos básicamente de dos tipos de gráfica. Tipo de gráfica columna y tipo de gráfica barra. Vamos a hacerlo primero por tipo de gráfica columna. Origen de datos. Tenemos el presupuesto inicial. Y aquí yo voy a traer a colación unas siglas para que también todos nos contextualicemos. Presupuesto inicial, que para nosotros es P, punto y coma. Presupuesto proyectado. Recordemos que el proyectado será este presupuesto inicial más todos los ajustes que se hayan hecho, si fueron ajustes positivos, o el presupuesto inicial menos todos los ajustes si fueron negativos. Ese presupuesto proyectado tiene la letra Y. Entonces, presupuesto inicial P, el proyectado Y. Consumido. Para nosotros el consumido es C, pero recordemos que el consumido abarca diferentes documentos y procesos. Salidas, cortes, menos reintegros. Si tenemos bitácora, la nómina. Si tenemos financiero y tenemos configurado cuenta control. Si no tenemos ninguno de esos dos módulos, simplemente para nosotros el consumido en AdPro, las salidas más los cortes menos los reintegros. Y contratado y comprado, que ese contratado y comprado es lo que hemos hablado del asegurado, la suma. ¿Listo? Entonces, tener claro el origen de datos que corresponden a nuestros conceptos de control. Ahora, tipo de informes. ¿Cómo los vamos a visualizar nosotros dentro de la herramienta? Entonces, lo primero, por capítulos. Esa es una opción. Vamos a verlo por capítulos, por ejemplo. Y vamos a ver qué capítulo está aquí punteando. Corresponde al capítulo 103 en esta EDT, en esta estructura presupuestal, que es nómina del proyecto. Ok. Si tomo cualquier otro capítulo, por ejemplo, preliminares, estoy obteniendo de forma gráfica un resumen. Mire, su presupuesto inicial para preliminares, 66.379.000. Ok. Proyectado, va en 66.379. O sea que ahí no se han hecho ajustes sobre ese capítulo. ¿Qué se ha consumido? 14.394.000 de un asegurado, contratado, comprado. Me he consumido 14 millones de un asegurado de 15.711.000. No, no deseo verlo por capítulos. Bueno, deseo verlo por subcapítulos, por ejemplo. Consultar. Listo. ¿Qué tenemos acá? Si yo presupuesté empleando subcapítulos, donde el subcapítulo fue una ubicación espacial dentro del proyecto, llámese habitación tipo 1, habitación tipo 2, habitación tipo 3, llámese zona de parqueos, plataforma comercial, llámese torre hotelera, torre residencial o cualquier instancia. Recordemos que el subcapítulo es totalmente libre. Yo decido qué va a ser el subcapítulo dentro de mi presupuesto y si lo contemplo con subcapítulos, valga la redundancia, voy a obtener informes de control y gráficos por subcapítulos. No, yo deseo verlo por agrupación. Para nosotros la agrupación es el mismo grupo, ¿sí? Agrupación, grupo, categoría, para nosotros es lo mismo. Vamos a ver qué agrupación, grupo o categoría está aquí punteando. Y me dice que cementos y morteros secos. Presupuesto inicial para cementos y morteros,
454 millones. Proyectado, cuando yo veo que P es igual a Y, o sea que azul es igual a negro, que presupuesto inicial es igual a proyectado, pues no tenemos una desviación en ese momento, en esa agrupación. De esto, ¿cuánto he consumido? ¿Cuánto he consumido? 5.974.000 de un asegurado, recuerden el asegurado, contratado más comprado. He consumido 5.974.000 de los 5.974.000 que estaban asegurados. Puede ser por compras, puede ser por contratos. Quiero ver esto por tipos de costo. Me voy a tipos de costo, que fue con lo que comencé mi charla. Tipos de costo pueden ser directos, indirectos, comerciales. Algunos clientes llegan a presupuestar el tipo de costo lote, totalmente válido. Estoy es bajo una figura de concesión 4G o 5G, pues tendré costos OPEX, costos asociados a la operación, mantenimiento o costos asociados al capital para la construcción, al CAPEX, listo, OPEX y CAPEX. O resulta que estoy usando 5 Alpro para otros menesteres, bueno, tendré tipos de costos fijos, tipos de costos variables, pero tendrán que existir tipos de costos. En este caso, entonces, él me muestra separado por cada uno de esos 4. Costos directos, 546.576.000. Indirectos, 534. Sus gastos generales, 24.909.000. Y sus costos comerciales, 12.194.000. Listo. ¿Listo? Depende entonces de la forma como estructure estos costos en mi presupuesto. Y finalmente, por tipo de insumo, consultar. Vamos a ver cuál está punteando. Será material. Ahí está. Entonces, miren que estoy viendo el presupuesto de forma gráfica para tomar decisiones de manera muy rápida, partiendo de los conceptos que revisamos durante todo el webinar y de estas, perdón, y de estas 5 formas de visualizarlo. En este punto, estoy visualizándolo por tipo de insumo. Todo insumo en AdPro va a tener o va a corresponder a una tipología. Material, mano de obra. No, este insumo es un equipo, este insumo es un alquiler, este insumo es una herramienta. A una tipificación. Entonces, para el caso puntual de nuestro proyecto Gestión y Eficiencia, materiales, me dice, mire, su presupuesto para materiales, lo que usted presupuestó, 532.916.000. Proyectado, aquí ya tenemos diferencias, aquí ya tenemos una desviación. Mi proyectado para materiales está en 533.176.000. Está por encima de 532, estoy por encima ya del presupuesto base. O sea que ya tengo una desviación. De esto, ¿cuánto me he consumido? De materiales me he consumido 7.291.000. De un asegurado, comprado más contratado, de un asegurado de 8.773.000 pesos. Y si yo estando en este apartado gráfico, no quiero pasar a los informes detallados de control, simplemente tengo una opción. En la parte superior se presentan 2 pestañas, la pestaña gráfica y la pestaña tabla. En la pestaña gráfica, lo que estamos viendo, informe gráfico, en este caso por tipo de insumo. ¿Qué tendré entonces en la pestaña tabla? Tabla, aquí lo que voy a tener es mi resumen. Acá está el resumen de este webinar. Presupuesto inicial con lo que arrancamos, 1.118 millones de pesos. Proyectado, ¿en cuánto vamos? 1.119, o sea, con los ajustes que hayan tenido lugar. ¿Qué se ha consumido este proyecto? 47.218.000 pesos. ¿Cuál es nuestro asegurado? Nuestro contratado más comprado, 114.470.000 pesos. Y con esto puedo hacer gestión, con esto puedo ser eficiente si conozco, primero, los conceptos de control de AdPro. Segundo, como usuario tengo acceso a estos informes de control. Yo siempre le digo a mis usuarios en las diferentes empresas, aquí lo que yo voy a poder ver es una tabla, un reporte, una visualización. Si yo tengo acceso a AdPro Control, no voy a poder modificar datos, a diferencia de un Excel. No voy a poder mover columnas, a diferencia de un Excel. No voy a poder manipular los números, las cifras, a diferencia de un Excel. Yo lo que voy a ver es datos para hacer análisis, para hacer toma de decisiones. Y tercero, porque hablé de 3,
tener alimentada la herramienta en tiempo real. Al ser un ERP, muchas veces nos preguntan qué es eso de ERP. Simplemente es un sistema integrado de recursos empresariales, ¿listo? Donde todos los módulos se encuentran integrados. En este momento nosotros estamos comercializando 15 módulos. Hoy hablamos meramente de AdPro, que es nuestro módulo central, administración de proyectos, es el epicentro de este ERP, pero finalmente tener alimentada la información, porque si no, ¿bajo qué criterio o qué conclusiones o qué gestión podré yo hacer si resulta que llevan 8 días sin registrar entradas y salidas de almacén, o resulta que los contratos de marzo y de abril no han sido aprobados en el sistema, o resulta que no han hecho las actas de avance estándar para alimentar al ejecutado, o resulta que no tienen los anticipos y los cortes al día? Tener al día nuestro módulo para que seamos eficientes y para que podamos efectivamente llegar a una gestión de costos. Y con esto culmino. Gracias a todos por su participación, por su tiempo.